a vision, a timeless place, another way of living. You moved in so close. ¿A qué se debe tanta prolijidad de venir en un feriado así impunemente? De Como si tener, fuéramos serios, como si de no tener nada que hacer. no hay nadie en la radio, estamos nosotros acá. ¿Qué pasa? 3 horas para que nos abran la puerta. Qué lindo. Qué lindo trabajar en un feriado. De algo que te guste, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos acá porque tenemos ganas, digamos. Exactamente. Claro que sí. Y estamos en este Digital Love. ¿Cómo estamos? ¿Tranquila? Muy tranquila. Muy bien. Hoy vamos a hablar de Casa de Brujas, un tema que en particular y personalmente me resulta fascinante de rememorar y reconstruir, por así decirlo, porque creo que muy poco sabemos exactamente qué pasó en aquella Casa de Brujas. Yo no tengo idea de qué están hablando. No, ¿cómo que no? Bueno, la creencia en la brujería se conoce desde hace miles de años en la historia de Europa, pero a partir del siglo XIII se convirtió en una obsesión y se empezó a desencadenar una persecución hacia las brujas. No es casualidad que esta fase se corresponda con la llamada pequeña era glaciar o pequeña era del hielo, en donde hubo consecuencias con las cosechas agrícolas del momento, de los lugares, y esto hizo que los campesinos tuvieran que buscar a alguien responsable de sus males. ¿Y a quiénes se lo atribuyeron? A las mujeres. Sin palabras. El periodo más intenso de casas de brujas fue entre el 1580 y 1630. Esto se debe muchísimas gracias a, primero que nada, una aboga papal por Inocencio VIII, un papa que larga, por así decirlo, un reglamento en el cual se podía perseguir y eliminar a las brujas. Y le dio la potestad, el poder, a 2 inquisidores que eran monjes alemanes llamados Jacob Kramer y Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, ambos autores de una monstruosa obra llamada Malleus Maleficarum, o mejor conocida, traducida del latín, como el martillo de las brujas. Malleus Maleficaros. Malleus Maleficarum. Hay una canción de Umuajaja. A ver, aquí es primero, ¿por qué te decían que eras bruja? La verdad que es bastante absurdo y hasta me da un poco de pudor y vergüenza contar por las cosas que se acusaba a estas pobres mujeres. Desde despertar deseos sexuales en un hombre casado, hasta si una cosecha se echaba a perder. Aparte no hay nada más fácil en el mundo que despertar deseos sexuales en un hombre casado. Exactamente. También pueden comunicarse al 3513-6450-38. Seguíamos. ¿Quiénes eran consideradas brujas? Bueno, ¿Y cuándo? cualquier mujer que tenga algún comportamiento que no estaba adentrado en lo que era el ideal de mujer ortodoxa en esos momentos. Por ejemplo, si eras viuda, si estabas soltera, si convivías con otras mujeres o no necesitabas sustento de un hombre para mantenerte económicamente, ya eras considerada bruja. Sinceramente, creo que la gran mayoría de las mujeres de hoy en día nos hubieran considerado brujas, porque ya el simple hecho de haber nacido con el sexo femenino incitaba a que vos puedas llegar a ser una bruja. La religión también como que siempre las empujó para abajo, ¿no? Desde el primer día. Era el miedo porque las mujeres tuvieron mucho poder espiritual. Sí, y otra cosa, lo que primero hay que saber es que los hombres eran los únicos que podían estudiar medicina. En cambio, las mujeres se basaron y se fueron a estudiar el tema de la medicina más natural, más casera, y encontraron en las plantas distintos calmantes para distintos dolores. Más que nada también se centraban en los dolores menstruales y femeninos, por eso por ahí se les veía hacer distintos rituales entre mujeres.
descubrieron muchos usos de las plantas y tenían una sensación placentera y las hacía, bueno, eran alucinógenos básicamente. Medias afrodisíacas también. Exactamente. El problema era ingerirlas, que ingerirlas les causaba un montón de efectos secundarios y descubrieron que la mejor forma de hacerlo para calmar sus dolores era frotándoselo en el exterior de su cuerpo. Y de ahí viene la imagen que tenemos de la bruja, que es con la escoba. Exactamente. Embadurnaban la escoba con distintas plantas y se la frotaban en sus genitales y de allí viene la imagen de la bruja con la escoba. El típico chiste, ¿viste? La verdad de la suegra sacudiéndole la escoba. ¿Sé qué pasa? ¿El viaje no arranca? Bien, tengo acá 2 mensajes. Entonces, ¿las brujas volaban? Me preguntan. No, en realidad, el hecho de la escoba es en respuesta a que tiene que ver con la propia experiencia que tenían las brujas. O sea, flashaban que volaban, se levitaban. Jugaban a la escoba de 15. Claro, hay que tener en cuenta que... No. Hay que tener en cuenta Que los arquetipos, la bruja, la escoba, el sombrero, la verruga, son solo eso, ¿no? Modelos, son ideales. Bueno, recién con Rocío estábamos tratando de decir un poco los estereotipos y de cómo se imaginaban a las brujas, ¿no? De aquel entonces. Claro, en su momento las brujas tenían un arquetipo muy marcado, este arquetipo de la mujer que tenía la escoba, la verruga, que hacía magia y atraía a los hombres a través de magia negra. Estaban buenas algunas brujas. Todas las brujas estaban buenas, bárbaras. claro. ¿Sí? ¿Qué sé yo? ¿Sí? Es que cualquier mujer que sea independiente y rompa un poco con el status quo era considerada bruja, así que más que buena. Totalmente. Estoy queriendo escucharlas. Bueno, las brujas estaban asociadas a ciertos trabajos, como dije al principio, más que nada a las curanderas o parteras de ese entonces. Ambas tenían la capacidad de curar y de sanar, y también tenían la capacidad de causar dolor y hasta de matar. Falacias. Ah, No, bueno, mentira. esta no, y sí, ¿por qué falacias? En realidad, lo que pasó prehistóricamente es que siempre la mujer tuvo este papel de la curandera, la hechicera, la que... ¡Hechicera! Siempre hubo este tipo de ritos, principalmente bailes, y eran ejecutados por la mujer. Entonces, bueno, se creía, o sea, se daba esta mala imagen de que lo usaban para matar, pero en general lo usaban para curar y para traer niños al mundo, básicamente. En ese momento se acudía mucho más tal vez a una curandera o a una partera que a un sacerdote para bendecir a un niño o para curar. Entonces se rompía con esta imagen del clero como máximo poderío, y eso es lo que le jodía. Y entonces la forma más fácil de eliminarlas, ¿cuál era? Acusarlas de bruja para luego matarlas o quemarlas en la hoguera. Pero algunas malas debe haber habido. Obvio que sí, claro que sí. No Que jodas. las hay. No. A mí me gustan las brujas, me gustan mucho las brujas bien producidas, me gusta mucho la bruja de Tim Burton. Así como se vino La de- Rocío. Yo me vine de bruja total. La de Big Fish, que cuando tenía un ojo tapado con un parche y decían que si vos le veías el ojo, y veías cómo te ibas a morir. ¿Entendés? Entonces Sí. ibas vos y todos los amigos tenían miedo del protagonista, que era el que pescó al Big Fish. Y el tipo, como no tenía miedo, agarró y fueron una noche con linternas y él toca la puerta y se hace amigo de la bruja. ¿Cómo no? Y ahí él mira y ve cómo iba a morir. Ah, yo también me hubiera hecho amiga de la bruja. Claro, pero ¿Cómo no, te- pero había que ir de noche a la casa. Y había un gato ahí. No sé. ¿Qué pasaba? ¿Viste? ¿Vieron la película Big Fish de Tim Burton? Sí la vi. Me Hace dormí en el años. medio igual.
Siempre me duermo. Qué grande. Siempre me duermo. Cada peli que veo me duermo. Bueno, es la verdad. No puedo ver películas acostadas. Es de las mías, boludo. Yo me quedo a mitad de Pero a todas. mitad, puede estar fascinada, ¿viste? Estás fascinada, momento siguiente, chau, dormida la loca. Algunas de las brujas, había brujas que tenían un ojo de vidrio y que si vos mirabas fijamente el ojo de vidrio ibas a ver cómo morías. Con el tema de las brujas está muy buena la mitología eslava, el tema de la Baba Yaga. La Baba Yaga es una bruja que generalmente todo el mundo pensaba que era cruel y malvada, que los hermanos Grimm la sacan para ser la bruja de Hansel y Gretel, pero realmente tiene un trasfondo increíble. Se decía que devoraba niños y tal, pero en realidad ella evaluaba con unos parámetros especiales a las buenas y las malas personas, y depende de ellos se las degludía o no. O sea, es interesantísimo, es acojonante esta historia. Las Lampalaguas de Santiago del Estero también te medían según tus valores. Espectacular. Te comían. Había muchas leyendas. Muchas leyendas sobre brujas. De hecho, este libro, que fue el que condenó a todas las brujas, Maleus Maleficarus, el martillo de las brujas, sacaba historias fantásticas y leyendas para poner un marco legal a la persecuta de brujas. Tengamos en cuenta también que estas mujeres fueron víctimas de la ignorancia y la intolerancia. Ignorancia muchas veces, y en esa época, de enfermedades que para ese momento eran todavía no descubiertas. Por ejemplo, la epilepsia, o un ataque de pánico, o un ataque de histeria, era considerado como una manifestación demoníaca. Después, obviamente, la ciencia va a traer luz sobre estas cosas y nos va a hacer y dar cuenta de que realmente no era culpa de las brujas, sino que obviamente eran enfermedades normales y a las cuales no tenían explicación. Básicamente todo lo que sucedía y que no tenía explicación era culpa de las brujas. Bueno, otra curiosidad también es que se llama Casa de Brujas porque más del 75% eran mujeres, pero también se llevó a la hoguera y a estos juzgados inquisitoriales a hombres y lamentablemente también a menores. Así que no era solo para las mujeres, también si eras hombre, rebelde, desafiabas el status quo y vivías una vida como se te cante, acusado de brujo, señor. Están registrados, no sé, no está todo muy bien registrado, pero No. oscila entre los 60 y los 100.000 muertos por brujerías, de los cuales entre 22 y 25.000, o sea casi la mitad del número total, se llevó a cabo en Alemania. Sí, eso igual depende del autor. Hay autores que dicen que fueron entre 1 millón y 5 millones de muertos. En realidad, bueno, justamente como la historia la escriben los que ganan, y la verdad que fue una vergüenza bastante grande para Occidente todo lo que sucedió. Hay como mucha desinformación con respecto a esto, lamentablemente. Bien, acá me dicen, Huergo hubiese ardido en la hoguera. Sí o sí, man. Por suerte. Claro, pero Panoramix, por ejemplo. ¿Ustedes saben quién es Panoramix? No. El druida de Asterix. No le dieron nada. sí. Yo no llegué a leer Asterix. No llegué. Estábamos en la casa de brujas. Que hay que pensar que cuando alguien hacía una acusación, no se necesitaban pruebas contundentes. Con la simple acusación de un niño o que alguien haya soñado con esa mujer / hombre haciendo brujería, ya bastaba para que vaya directo al juzgado inquisitorial. Imagínense, uno se pregunta, ¿qué lleva a alguien a acusar a otra persona sabiendo que va a tener un castigo como por ejemplo la hoguera? Y en realidad esto sucede cuando somos manipulables y también por procesos psicológicos en los cuales el miedo, la manipulación y la histeria colectiva te llevan a estar o en un bando o en el otro. O eras acusado o eras acusador.
No, y aparte si eras acusada también mediante tortura física y psicológica, te hacían... No festejes. Festeja. Te Qué hacían- ganas de torturarte. Autoinculparte, digamos. Era como, Exactamente. bueno, ya con tantas torturas, sí, soy una fucking bruja, ¿qué querés que haga? Y además, eran obligadas a dar más nombres de otras supuestas brujas, o sea que sí o sí tenían que mandar al frente a alguien. Terrible. Era muy heavy, ¿no? Atroz, atroz. Claro, y todavía no estaba la figura del arrepentido en ese momento, en los tribunales. No, a ver, todo lo que tenga que ver con los tribunales Se no lo se toma en serio, cumplía ¿viste? nada. En serio. Yo creo que hay algunas que si se mostraban arrepentidas simplemente las mandaban a prisión, mientras que algunas otras iban a la horca. Pero también depende mucho de qué país. En Alemania no se permitía nada, era como, te acusaron, ya está, directamente te matamos. Exactamente. De hecho, había un monje que defendía a estas brujas, que él dice que para él todas las brujas eran inocentes. Este es Friedrich Spin von Langfeld, que se oponía tenazmente a estos juicios y contaba que, por lo que él vio, siempre las hacían sentir culpables. O sea, si hacía una mueca por la tortura, se estaba riendo. Si decía que sí, bueno, obviamente era culpable. Si decía que no, todas las brujas dicen que no. O sea que siempre se buscaba el pelo al huevo para que la bruja termine siendo bruja. ¿Qué? ¡Ah! Pero pará, pero cuando alguien las quedó en necesitaba, silencio. pero cuando alguien las Sí, necesitaba, iban a porque- ir a buscar. Claro, ese es el tema, ¿no? Porque por ahí decís, che, bueno, pero necesito un remedio. ¿Qué onda? No es que no es que iba y te compraba un clonazepam en ese momento. Necesitabas que venga una bruja y te haga un... ¿Qué onda? Y seguramente terminaba siendo cómplice, o sea, preferían morir antes que ir a buscar a las brujas en esos momentos de tanta persecución. Por una ¿no? cuestión explícitamente religiosa. Uy, en realidad tiene muchas aristas. No fue solamente religioso, fue también reproductivo, porque bueno, después de la peste negra, viendo que la mujer tenía tanta autonomía en la reproducción, en decir, bueno, yo si quiero ser mujer soy, si no quiero no. Por todo esto se generó esta casa de brujas, no solamente y meramente religioso, obviamente que fue como el gran partícipe y autor de toda esta casa de brujas, pero tenía varias aristas ahí. Tengamos en cuenta que la mujer, el poder femenino que entra en la casa de brujas, no es el mismo que sale. Como decía antes May, las hacían confesar quiénes eran sus supuestas cómplices, o sea que ya la solidaridad entre mujeres o la amistad entre mujeres era mal vista. No olvidemos, como decíamos antes, que el estar soltera y juntarse o tener, por ejemplo, un grupo de amigas y frecuentarlas ya era visto como un mal, digamos, ya era visto como un crimen. Entonces, la mujer, después de la casa de brujas... Admitamos que hablan pelotudeces cuando se juntan. No, Mentira. La mujer sale de la casa de brujas obediente, sometida y silenciosa. Si querés nos basamos en lo que acaba Los de hombres decir para también. hacer un buen... No. Podemos hacer, Es claro, que los porque... hombres también, los hombres también dan... Pero hablan más pelotudeces. Pero los mucho hombres. más. No, aparte se mandan porno por los grupos de WhatsApp. Ah, sí, son unos pelotudos. Sí, es que no vamos a hablar de los hombres. Qué horror. Carecen de contenido sus juntadas. Fútbol, porno y ya. Listo. Eso no. No, Ponele que van a hablar de la casa de brujas. el contenido es otra cosa. Ponele que van a hablar de libros. ¡Ah! Según yo. Tampoco que se juntan a salvar el mundo ustedes, ¿no? ¿Cómo que no? Por lo menos intentamos que no. conquistarlo. Bueno, saludos para Estefan que publica en sus historias una foto que estuvo en el Museo de las Brujas de Sugarramurdi, que es en los Países Vascos, al norte de España. Qué animal Esteban, siempre con nosotros. Candelaria Bilbao diciendo que yo hubiera ardido en la hoguera. Obvio. Bien, saludos para Ana.
Saludos haciendo patria como siempre, Digital Love, nos dicen y sí. Acá me dicen el fuego las purificará. ¡Qué gente! Bueno, ¿Quién dijo el fuego la purificará? No tengo el nombre acá, no me dice en El ningún lado. fuego las purificará, tiró. Decime tu nombre, porfa. Eso está como para hacer una cachada, ¿viste? De lo de antes. Así que llamaba a decir, el fuego la purificará y corta. Mira, lo voy a defender un poquito, está entre comillas. Pero, bueno, no sé. La comilla Fuerte. defiende. Decían que entre las brujas se hacían tatuajes secretos, que se marcaban. Muchas veces las rapaban para encontrarles estos tatuajes. Las marcas de nacimiento también eran consideradas como marcas de brujas. Y muchas veces tomaban este tipo de cosas, las marcas secretas y demás, para La marca del demonio. La marca del diablo. Para desnudarlas y también para llevarlas a lugares escondidos con esta excusa y lamentablemente, como sabemos, aprovecharse de ellas. Bueno, la gran mayoría de los juicios en la casa de las brujas fueron llevados a cabo por tribunales populares y la iglesia no tomaba partido en los ajusticiamientos, que sí lo hacían los de la clase alta. Eran los miembros más ricos, más cultos, los que sembraban la semillita del miedo entre todos los campesinos. Ante un tribunal, muchos, como dijimos recién, solían autoculparse por la cantidad de tortura física y psicológica, y en promedio cada acusada daba 20 nombres de otras posibles brujas. En Inglaterra estaba prohibida la tortura, pero no es el caso de Alemania, por eso se hizo tan famosa por los crueles y dolorosos métodos en los cuales las examinaban físicamente, siempre por uno o varios hombres en busca de esta marca del demonio. Como técnica de tortura, en los primeros interrogatorios se mostraban distintos instrumentos de tortura a los sospechosos. Imagínate a los niños acusados. Ahí se te cambia la cara, ¿no? Claro, ahí ya Se no hay mostraban- sonrisa. No, ya no hay sonrisa. Cuando nombran a un niño o una niña, ya no hay No, una nada mujer de tampoco, sonrisa. obviamente. No, yo Obviamente. sé. Pero es como cuando se meten con un perro en una película. sí, no, sí, no sí. me mates al perro. ¿Entendés? Con el perro no. Con el perro no. Con los niños no. Otra forma de castigos era mantenerlos despiertos durante días. Y otra técnica común se llamaba la inmersión. Cuando una bruja era acusada, era atada a una silla y se la sumergía en el agua. Y se decía que si flotaba se la consideraba una bruja que había usado su magia para mantenerse a flote. Y si se hundía, era porque se tenía que morir. Qué Básicamente boludos, como ¿eh? eso. Qué Sí, bárbaro. no. Bueno, la casa de brujas no solamente generaba esta histeria colectiva, sino que muchas veces las personas realmente creían en estas acusaciones. Hasta de transformarse en animales, generalmente en lobas, se las culpaba. Podían ocasionar enfermedades, hacían naufragar barcos, entre otros cargos igualmente ilógicos. Por ejemplo, hubo una condena muy común en la corte de varones de Prestonsbridge y Dolphinstone, que fueron halladas culpables sobre la base de evidencia espectral. ¿Qué significa esto? Que los testigos decían que sentían la presencia de espíritus malignos o escuchaban voces cuando las acusadas estaban cerca. Por supuesto, evidencia que era totalmente imposible de desmentir porque estaban acusados por las leyes de la Inquisición, que ninguna lógica tenían, por supuesto.
Últimas conclusiones. La casa de brujas fue un fenómeno totalmente atravesado por lógicas patriarcales, clasistas y racistas, que se llevó consigo a muchísimas mujeres y sus saberes en cuanto a reproducción, sexos y cuidado. Este pensamiento crítico del que hablábamos anteriormente, creo que es el que nos va a llevar a interpelar y a buscar cuáles son los motivos por los cuales se genera esta histeria colectiva y somos cada vez más manipulables. Me parece que, como decía en el programa anterior Cande, estudiando, informándose y teniendo este pensamiento crítico, siendo profundos en esta transformación y rebeldes en cierta forma, es que podemos huir a que se pueda dar una especie de nueva casa de brujas. Hay, ¿no? Hay especies de casa. O sea, yo creo que todo lo que pasó de alguna forma, con todos los cuidados y con todo lo que pasa, de alguna forma sigue pasando. De hecho, sigue pasando. Concretamente hay casas de brujas en Arabia Saudita, en África, en Papúa Nueva Guinea. Totalmente. En Turquía, que no es tan oriente, ¿sí? De hecho, hasta hace un par de años en Canadá estaba en vigor la ley en contra de la brujería. Yo, mirá, en Estambul, por ejemplo, o sea, en Turquía, no está penado el femicidio. No está penado el femicidio, pero no Para es que llorar. estamos hablando de Arabia, no es que nos estamos yendo muy a Oriente. Estamos hablando del Estambul, país que, sí. claro, del país que fue la capital del mundo. Sí, el que decían que el que tenía el control de Estambul manejaba los dos mundos porque está justo entre Europa, entre Oriente y Occidente, ¿sí? Hoy Estambul no tiene penado. Increíble. Por Dios. Muchas gracias, chicas. Muy lindo programa. Muchas gracias, hermoso programa. Gracias por el espacio.